Hola, ¿cómo están? Bueno, pues ahora vamos a continuar nuevamente con nuestras actividades de clase a distancia, como lo empezamos a hacer desde el día de ayer, pero antes de comenzar el tema, quiero platicarles que el día de hoy estamos celebrando, hoy 22 de abril, el Día de la Tierra. Algunos países lo celebran el día 11 de abril, México lo celebra hoy 22 de abril, y nació hace 50 años como un tipo de homenaje a la tierra, que finalmente es nuestro hogar, nuestro último hogar, y creando conciencia también de que se deben de cuidar ciertas actividades que están perjudicando al planeta, ¿no? La contaminación. Y esto viene muy a colación a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque precisamente vamos a hablar del campo mexicano. Ayer hablábamos de una bonanza, de un gran crecimiento económico en el campo, pero el día de hoy vamos a hablar de una crisis. El campo, después de 1960, va a entrar en crisis. Acuérdense, de 1940 a 1960 hay mucha inversión. El gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés va a hacer mucha inversión en el campo. Bueno, seguimos pues en el bloque 4. El tema de hoy es la crisis del campo y los aprendizajes esperados son los mismos que hemos venido trabajando desde hace 4 temas. El día de hoy también, ya mañana cambian los aprendizajes esperados y ya el día de hoy pues ustedes deben de adquirir ese conocimiento que les va a permitir explicar las múltiples causas o las causas diversas que van a propiciar la industrialización de México y también cómo se protege la economía. Bueno, comenzamos pues a partir de 1960 ya el campo ya no es productivo, ya no se le va a dar inversión, ya no se le va a tener ese cariño que se le tuvo desde 1930 hasta 1960. Acuérdense que Cárdenas, el presidente Cárdenas fue uno de los presidentes que más apostó a producir en el campo, repartió ejidos que ya después muchos historiadores van a señalar que no fue tan beneficioso estar repartiendo tierras, pero sí hubo un cariño por ese campo. Los propios libros de texto, las políticas educativas siempre señalaban la vida del campo. Bueno, pues a partir de 1960 ya no se le tiene ese cariño al campo y ahora los gobiernos lo que van a hacer van a dedicarse a la industria. ¿Por qué? Porque otros países ya están industrializados, México no quiere quedarse atrás y también va a aportar a la industrialización. Bueno, entonces el campo de 1940 a 1960 había producido mucho y se había vendido incluso sus productos muy baratos. ¿Cuáles productos se vendieron muy baratos? El maíz, el frijol, algunos cereales, el algodón y la caña de azúcar, que estos últimos van a servir finalmente para la industria, para industrializar. Mm, pero, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué el campo entra en crisis? Bueno, ayer habíamos dicho varias causas, hoy las vamos a señalar de una por una. Primero, acuérdense ustedes, las tierras se repartieron a los grandes productores, a los grandes agricultores y no a los pequeños. ¿Qué pasó que vimos el día de ayer? Que el gobierno mandó a los campesinos en este periodo a zonas selváticas, a bosques en el sur de la República Mexicana y que no resultaron ser tan productivas. En el norte, ¿qué hizo? Pues creó presas. Entonces, en el norte estuvo la situación un poco mejor porque aquellos productores lograron tener más producción. Esa es una causa. La otra causa, no se reparten ya tierras ejidales. Acuérdense, los gobiernos ya no quieren repartir ejidos. Dicen, no, ya no vamos a repartir porque estamos viendo que no es bueno para la economía mexicana. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a invertir en la industria. Bueno, los campesinos que sí tuvieron ejido van a empezar a repartírselo a sus hijos. Acuérdense ustedes que en estos tiempos las familias mexicanas son muy numerosas. Si un campesino que tiene tierras tiene 6, 7, 8 hijos, esas tierras ejidales las va a empezar a repartir. ¿De qué cantidad de tierra le va a tocar a cada hijo? Pues de muy poca. Entonces no va a tener caso trabajarla, no va a tener caso trabajarla porque no van a poder mantenerse del trabajo de la tierra, porque es muy poquito.
Tercera causa entonces del abandono del campo. Como ya no podemos producir para mantenernos, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes si ya no tienen tierra para trabajar y no tienen sustento económico? Bueno, pues la gente del campo, de la provincia, va a empezar a irse a las grandes ciudades. Acuérdense que ayer veíamos las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara y sobre todo la Ciudad de México. Mucha gente va a llegar a la Ciudad de México porque estos campesinos pues ya no ven que sea tan bueno estar trabajando la tierra. Estas son algunas de las causas por las que se abandona el campo. Otra muy importante para que la tengan en cuenta para después de que termine esta clase es que el gobierno mexicano va a tomar medidas no muy adecuadas contra la población rural. Y esto lo venimos viendo de tiempo atrás, acuérdense ustedes. En 1950 el gobierno mexicano va a desalojar a 20,000 campesinos mazatecos de Oaxaca para construir una presa, la presa Temazcal, que está entre los límites de Oaxaca y Veracruz. Y si ustedes recuerdan, bueno, estos indígenas tenían ahí ya su pueblo, son desalojados y en ese pueblo, según los ingenieros, era el lugar más adecuado para construir la presa. Pero esto viene desde los años de Plutarco Elías Calles. ¿Se acuerdan que yo les platicaba a ustedes que, por ejemplo, la presa Plutarco Elías Calles de Aguascalientes, allí abajo está el pueblo de San José de Gracia? Los ingenieros de Calles dijeron, este es el lugar adecuado para construir la presa, desalójeme a toda la gente y construyamos la presa. Y todavía ahora está el pueblo abajo de la presa, lo que conocemos ahora como Cristo Roto, que no sé si algunos de ustedes ya han visitado, yo no, en lo personal no he ido, pero ahí está debajo el pueblo. ¿Por qué? Porque necesitamos presas para producir el campo. Y en este tiempo, en los años 50, finalmente esta presa que ustedes ven que se está construyendo, pues va a servir para la industria y, bueno, para hacer más industrial al país. Y estas medidas también van a provocar que la gente vaya emigrando. Ya no quieren estar en el campo porque no es productivo, se van a las grandes ciudades. Estas son algunas de las causas por las que poco a poco se va a dejar el campo, se va a abandonar las zonas rurales. Y ahora sí, la gente del campo se va a las ciudades. Allá está creciendo la industria, en la Ciudad de México sobre todo. Se está haciendo industrial, produce varias manufacturas. Y la gente se va pensando que allá va a encontrar oportunidades de trabajo. Y es verdad, allá va a encontrar condiciones un poco más favorables de trabajo y por lo menos un salario pues ya fijo. El campo no tenían un salario fijo. Y no nada más se van a México y a las grandes ciudades. Aquí empieza también a irse la gente, los campesinos, a Estados Unidos, a los que conocemos como los braceros. Se van a empezar a ir a causa de qué? Bueno, de que el campo ya no produce. Habrá desempleo en el campo entonces y algo que va a traer como consecuencia el abandono del campo, y esto es muy importante, pues va a dejar de producir. Deja de producir el alimento que necesita la gente. Acuérdense, la población ya se triplicó, hay muchísima gente, está creciendo mucho más. Las ciudades están creciendo, se están urbanizando. ¿Y ahora quién produce para darnos de comer? ¿Qué hacen ustedes o qué harían si la población está creciendo pero el campo ya está abandonado y se necesita alimento? Bueno, pues el gobierno mexicano lo que va a hacer es comprar grandes cantidades de alimento a nuestro vecino Estados Unidos para poder alimentar a la población mexicana. ¿Y qué le va a comprar especialmente? Paradójicamente o contradictoriamente le va a comprar maíz, jóvenes. Nosotros tenemos en México las condiciones para el cultivo de maíz. La tierra es propicia para el cultivo del maíz. Sí, pero no hay dinero. No hay dinero para invertir en fertilizantes, en semilla, en maquinaria. México abandonó el campo en este periodo que estamos viendo. Entonces vamos comprando. A esta actividad se le llama importación. México importa
alimentos, compra alimentos para la población y en específico lo que va a comprar va a ser el maíz. Todavía sigue comprando México en estos días lo que es el maíz. Y bueno, pues empieza las grandes ciudades a crecer, va llegando mucha gente del campo, se van construyendo las condiciones necesarias para que México dé mantenimiento o dé servicio a toda la gente, transporte, comida, se empiezan a construir también algunos departamentos, casas, se construyen, pero aunque se está urbanizando y están creciendo las ciudades, todas las ciudades que crecen también tienen pobreza y miseria. Y en las afueras de las ciudades van a crecer aquellos que no han tenido oportunidad de trabajo y van a traer también muchas causas, problemas sociales a la República Mexicana o al gobierno mexicano. En conclusión, el abandono del campo después de 1950 se va a deber a que ya el gobierno mexicano cree que ya no es conveniente estarle invirtiendo al campo, sino más bien a las ciudades. Además, el gobierno mexicano va a tomar medidas que no son las adecuadas contra la población rural, van a desalojar habitantes para poder construir lo que ahora México necesita, presas, industrias, fábricas. Otra consecuencia es que se da una migración del campo a las ciudades por la falta de empleo. Y además, también, no nada más a las ciudades aquí en México, sino también van a emigrar a los Estados Unidos en busca de oportunidades. El campo se va quedando solo, pues. El campo deja de producir y México empieza a comprar grandes cantidades de alimento. A esto se le llama importación y ya vimos que lo que se compra principalmente y contradictoriamente es el maíz. Porque sí tenemos la tierra y tenemos las condiciones, pero ya no tenemos el dinero, ya no se le invierte al campo en este periodo. Y como las ciudades comenzaron a poblarse, también va a aumentar la miseria en las afueras de estas ciudades. No todo fue bonanza en la Ciudad de México. Los que no encontraron empleo se fueron yendo a las afueras de las ciudades. A esto se les llamó miserables, a estas personas desempleadas, y va a traer también consecuencias muy fuertes, conflictos sociales muy fuertes, problemas sociales muy fuertes a la Ciudad de México. Y bueno, de lo que hemos revisado en este tema, que ya hemos visto, ya vimos cómo entró en crisis el campo porque no se le invirtió, quiero que ustedes contesten la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron, ya vimos, las causas del abandono del campo? ¿Por qué se abandona el campo? ¿Por qué la gente se va a las ciudades? Y también, ¿cuáles son las causas de que México se industrialice? Ya lo acabamos de ver también. Bueno, hasta aquí sería todo. Voy a tratar de hacerle las clases lo más cortitas posibles para que pueda cargarse, para no tener problemas, que no esté tan pesado el video. Espero que vayan adquiriendo estos aprendizajes esperados, que vayan pensando la historia. Acuérdense ustedes que la historia es pensar, siempre pensar las causas, las consecuencias, el porqué de los hechos históricos en México. Y bueno, los dejo con esta reflexión que me van a mandar también el día sábado con una cuartilla del tema que más les haya interesado. Mañana es el último tema. Cuídense, nos vemos mañana.